Pido a todos, si alguien no tiene para el transporte, que hable con la tesorería, no tenga vergüenza, no tenga miedo. Amén. Porque si usted es del que le pone a las cajitas de ofrenda y misionera, no tiene usted por qué tener vergüenza. Amén. Hermano, yo cumplo con mi diezmo, eso es otra cosa. Yo doy mi ofrenda aquí en el culto, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Alabanza al Señor. Las ofrendas misioneras de caridad son otra cosa. Y de ahí nuestro hermano puede tomar para proveerle, para bendecirle con el transporte. No deje solo a su pastor. Amén. Vaya con Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 18. Amén. Sobre el Señor. Aquí también voy a leer, o vamos a leer, el contexto del capítulo 19, porque siempre hemos leído, hemos enseñado sobre el rebautizo que hubo allí en Efesios, en Éfeso, perdón, la ciudad de Éfeso, pero no hemos ido un poquito atrás para ver de dónde surge todo este movimiento. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hechos, capítulo 18, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Pablo se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando. Constreñido es obligado, forzado. ¿Por quién? Por la palabra. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, ¿quiénes? Los judíos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Gloria al Señor. Y Crispo, el prepósito es como el jefe de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, en sueño: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul quiere decir como hoy lo que comúnmente conocemos como consulado o embajador. Un consulado es una oficina de, por ejemplo, México tiene una oficina en Colombia, y es el consulado mexicano en Colombia, y allá el presidente de la República Mexicana envía un embajador que gobierna allá. Eso es procónsul. Alabanza al Señor. Y siendo Galión procónsul de Acaya, estamos hablando del pueblo de Acaya,
Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Esto está diciendo el procónsul Galio, que si fuera un delito federal que estuviera cometiendo Pablo, aún él dice toleraría. Dice: mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, estoy diciéndole a los judíos, la ley, como la ley de Moisés, conforme a la ley de Moisés, dice: vedlo vosotros, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Galio no quiso saber nada, porque realmente, hermanos, hoy están engañadas las denominaciones, que si no están ante un concilio o una denominación, va a venir el gobierno y les va a cerrar las iglesias. No, la iglesia sí tiene que cumplir con un requisito, pero no para que cierren las iglesias. Alabanza al Señor. Aquí Galio, el procónsul o el embajador, dijo: yo no quiero saber nada. Alabanza al Señor. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito. ¿Qué es prepósito? Te lo acabo de decir. Jefe de la sinagoga, o presidente, el hermano Eduardo, porque él es presidente de la pequeña Jerusalén, no sé si se acuerdan, o se acuerdan ustedes. Él no se acuerda, porque no le dan trabajo al presidente. Gloria al Señor. Todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal. Fue azotado por aceptar a Pablo. Alabanza al Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. En otras palabras, si Dios quiere. Y partió de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Elocuente es que tenía facilidad de palabra. Amén. Y conocía las Escrituras. Poderoso en Escritura. Anoche, por ejemplo, nos leían, hermanos, ahí en el libro de Reyes 26. Y lo que le faltó enfatizar ahí el predicador fue que era poderoso en visiones. Lo tocó tantito, pero eso es lo que la iglesia necesita, ser poderoso en visión. Eso es lo que puede encaminar a una iglesia, la verdad. Alabanzas a Cristo. Bendito sea Dios. Este era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor. ¿Y quién lo instruía? El Espíritu Santo. Y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Aquí está hablando Pablo, escribió y como lo escribió, le recibieron. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí hay algo importante. Tomen sus asientos, hermano. Gloria al Señor. El culto está presentado, no se desesperen. Dice pues el versículo 25: Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Los de Éfeso estaban siendo enseñados por Apolos únicamente en el bautismo de Juan. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cómo era el bautismo de Juan? O mejor así, ¿para qué era el bautismo de Juan? A ver, empezamos por este lado. ¿No saben para qué era? Para el perdón de pecados. ¿De este lado? ¿Allá atrás, aquellos dos? Arrepentimiento de pecados. Para el arrepentimiento. Esas son cositas, hermano, que se nos ha escapado. Juan Bautista, pues aquí adelantito lo dice, ¿verdad? Pero bueno, dice las cosas, él enseñaba las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar confiadamente en la sinagoga, el cual como oyeron Priscila y Aquila. Alabanza al Señor. Priscila y Aquila eran esposos. Alabanza al Señor. Le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Hermanos, aquí hay una familia, ahí atrás hay otra familia, y por allá hay otra familia. Esta escritura nos enseña que como discípulos de Jesucristo, creyentes, a esos tiempos revelados, hijos de Dios, embajadores de Jesucristo, ya se hubiera dispuesto una familia y las iglesias que hemos visitado hubieran tomado al predicador y pregonarle lo que nosotros creemos. Esto es lo que hizo Priscila y Aquila. Alabanza al Señor. Le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Este es un tipo de un diácono que debe de ir y visitar una familia y declararle más particularmente la palabra de Dios. Gloria al Señor. No es ser un mandón. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, andado a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Si usted va al libro de Mateo, usted va a encontrar que Juan bautizaba Juan pregonaba el arrepentimiento para perdón de pecados.
Pero él no dijo que él venía bautizando para perdón de pecados. Él venía bautizando para arrepentimiento, para que arrepentido pudieres recibir el perdón de pecado por el bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Ven, se nos había escapado cuál fue el bautismo que pregonó Juan. Por eso Pedro dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Alabanza al Señor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí encontramos que habla de sinagogas, y las sinagogas son de los judíos. Amén. Entonces, en las sinagogas, por ejemplo, encontramos aquí en el capítulo 18 que hubo un hombre prepósito, presidente de la sinagoga, no el sacerdote, no el principal, un ministro, presidente de la sinagoga, que creyó él y toda su casa. Encontramos otro que fue Sóstenes, también prepósito de la sinagoga, que fue azotado por creer la palabra. Hermano, no estamos mal que visitemos otras iglesias y que prediquemos esta palabra, pero ya lo dijo la Escritura, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. No sé que al rato nos traímos costumbritas de ellos y los metamos en nuestra iglesia. Pero aquí Pablo nos enseña que este mensaje tiene que ser predicado en las iglesias diferentes a la fe de Jesucristo, como allá. La iglesia de Jesucristo predicaba en las sinagogas que no creían en el nombre del Señor Jesús. Y ahí creían, y más aún, el prepósito o el presidente de la sinagoga. Alabanza al Señor. A veces, hermanos, puede venir alguien del mensaje a la hora y va a decir: no, es que está mal, ¿cómo van a estar predicando en otra iglesia? Y entonces, ¿cómo van a saber? Ese es la verdadera guerra espiritual. Amén. Pero ¿quién tiene que atacar la guerra? ¿O quién tiene las herramientas para atacar? Aquel que está instruido. Porque, por ejemplo, Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras. Alabanza al Señor. Pero Pablo fue y predicó con poder y demostración del Espíritu Santo. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 del capítulo 19 dice: oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío príncipe sacerdote, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos amados, entiendan, preciosos hermanos, que cuando salimos al campo, no salimos a una fiesta, hermanos. No salimos a un convivio. No salimos que si hay comida que me sirvan 2 platos. No. Si te ofrecen, amén. Y tienes que tener discernimiento para saber si es bueno. O sea, si es bueno el que te está ofreciendo. Si es cristiano o solo es afecto. Amén. Gloria a Cristo. No vamos a una fiesta, no vamos a saltar, no vamos a ir y hacer locuras, a salirnos, a estar parándonos, saliendo y pararme hasta por allá como que apartado. No, hermanos. La iglesia tiene que estar unida. Por eso hace un rato comenté que estuviéramos sentados todos en un solo lugar. Amén. Ordenados. Alabanzas a Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Es una introducción del culto. Ya son las 11:51. Alabanzas a Cristo. Vamos a entrar a nuestro culto principal. ¿Te acuerdas la escritura que leímos para fundamentar nuestro culto del domingo? ¿No se acuerdan? No miren sus apuntes, que si para eso están aprendiendo. Hechos capítulo 7. ¿Cuántos repasaron el culto del domingo? Nadie. Amén. Uno. Nada más uno. 2. 3. Ya, no, 3, 4. Bueno, el otro día fueron 7. Alabanzas al Señor. Bueno, la próxima van a ser 3 y quizás se quede nomás, porque yo no puedo creer, hermanos, que no les da tiempo. No lo puedo creer, sinceramente. ¿Quién repitió el culto del miércoles? 1, 2, 3. Sí, se quedan 3 entonces. Si no aprendemos, hermanos, nuestro fundamento, no se puede avanzar. Vamos a estar, hermanos, como aquellos hombres que 40 años estuvieron caminando en el desierto. Alabanza al Señor. Y tuvieron pruebas. Se hizo una revuelta entre ellos. Justamente cuando Dios le estaba hablando al profeta Moisés, hubo un grupito que se rebeló e hicieron un becerro de oro. Amén. Extrañaban la vida pagana que tenían allá en Egipto. ¿De dónde aprendieron que un becerro de oro podían hacerlo Dios? En Egipto, porque allá tenían muchos dioses, eran idólatras. Amén. Incluso adoraban a Faraón. Alabanza al Señor. Amén. Y se llevaron sus costumbres, a pesar de que fueron y sacrificaron el cordero. Y fueron y celebraron la fiesta de Pascua en el desierto. Y salieron, y a pesar de que una nube les cubría del candente sol en el desierto, y una columna de fuego, de luz, les guiaba en las noches y tenían que partir. Esa columna no estaba todas las noches. Esa columna se levantaba si tenían que levantar sus tiendas a la noche. Y esa columna de fuego, perdón, creo que dije nube, columna de fuego se levantaba, ahí va detrás de ellos, iluminándolos, protegiéndolos.
El pueblo adelante, la columna de aquí y atrás los egipcios. Aún así, se rebelaron contra la palabra de Dios, se rebelaron contra Dios. Alabanza al Señor. También encontramos que tuvieron una dura prueba por blasfemar contra el hombre de Dios, el profeta de Dios, y Dios hizo aparecer serpientes que le mordían y morían. Batallaron un tiempo porque no había agua, y el único manto acuífero que encontraron eran de aguas amargas. Alabanza al Señor. Se quejaban tanto que amargaron a Moisés, y Moisés echó mano de su naturaleza e hirió la piedra, la cual sabía que de todos modos iba a dar agua. Amén. Pero eso le pasaba al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, por causa de una desobediencia. Y estuvieron ahí paseándose, sufriendo, mejor dicho, porque no era un paseo, en el desierto. Fueron, Dios les mostró la tierra donde Él les había prometido desde el patriarca Abraham. Pero no le hicieron caso a aquellos jóvenes, Josué y Caleb. Le hicieron caso más a los otros, al montón de gente que decía, no, hay unos gigantes. Amén. Somos como grillos. Angostas, puede decir la escritura, al lado de ellos. Pero era una mentira. Muchos teólogos se agarran, o no teólogos, muchos predicadores se agarran y dicen, es que había gigantes. Pero dice la escritura que no era cierto, que fueron inventos de aquellos hombres. Mas Josué y Caleb dijeron, no es verdad eso, sino que hay mucha miel. Amén. Hay buenos frutos. Alabanza al Señor. Vayamos, dijo Josué, y conquistemos. ¿Acaso no está Dios con nosotros? Pero ¿qué dijeron los ancianos? No, mejor no vamos. Casi querían apedrear a Josué y Caleb. Y Dios bajó y profetizó y dijo, por cuanto esto han pensado en sus corazones, no verán la tierra que yo les prometí. Alabanza al Señor. Dijo, mas estos jóvenes la poseerán. Pero eso ya quedó allá en la historia, hermanos. Ya está como referencia para que nosotros no cometamos las mismas cosas. Alabanzas a Cristo. Creamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 7. Alabanzas a Cristo. Dice, versículo 1, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Preguntó ahí el príncipe. Bueno, amén. El principal, eso significa príncipe, principal, vamos a decirlo así, el pastor. ¿Es esto así? Y él dijo, hago la misma pregunta, ¿quién fue el que, la segunda persona que habla aquí, el versículo 2, cuando dijo, él dijo, ¿quién dijo? Esteban. Alabanzas al Señor. Esteban dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela
y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí muerto su padre le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia a ella ni aún para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y diole el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Alabanzas al Señor. Hasta ahí nada más. Gloria al Señor. Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham. Un pacto, amén, un compromiso. Gloria al Señor. Que tenía que hacer, o tenía que hacerlo en toda su descendencia, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, tenían que portar esa señal del pacto. Alabanza a Dios. Eso era una sombra del Espíritu Santo, un tipo y sombra del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Vino Pablo, dijo, ni la circuncisión vale más que la incircuncisión. Amén. ¿Por qué? Porque en lugar de una señal, Dios había descendido a estar más cerca con el hombre. Amén. Y Él había venido y ya no solo estaba sobre Abraham, sobre los profetas, sino ahora estaba con sus apóstoles, con el hombre. Ahí comía con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos. Amén. Pescaba con ellos. Gloria a Cristo. Pero Él dijo, no solo quiero estar con ustedes, es necesario que yo me vaya para que esté en ustedes. Alabanza a Cristo. Gloria al Señor. Allá hay otra vez la pregunta: ¿cuáles son las características por las cuales podemos identificar al Espíritu Santo? A ver, de este lado. Consolador. Una. Ay, no, solo uno. Allá atrás. Sello. Sello. Abogado. Abogado. Hermano León. Falta otro. A ver, de este lado. Fe. No, es una Señal. Promesa. es una señal. A ver, otra vez, hermano. ¿Qué fue lo que dijo? Consolador. Allá atrás. Sello. Sello. Abogado. ¿Y acá? Promesa. ¿Perdón? Señal. Una señal. Una promesa. Alabanza. La promesa son todas esas cosas que se han mencionado. Primero fue una señal. Alabanza a Cristo. La señal, amados hermanos, es, por ejemplo, ustedes que están aquí en el culto, portan esa señal. Es algo que los distingue. Por decimos así, de una señal en lugar de la circuncisión es su vestimenta. Una señal es algo visible. Amén. Gloria al Señor. Empezando de lo natural, lo visible, es su vestimenta. Es una señal. Alabanza al Señor. Nuestras damas, su cabello largo, es una señal. Incluso la escritura ahí en Corintios dice Pablo que el cabello de las mujeres es una señal, es la gloria del varón. Alabanza a Cristo. Es un sello.
¿Qué es un sello? Hermano Eduardo, ¿puedes desglosarme? Algo que no se puede romper. No, no es exactamente. Es un documento importante. No, podría ser un documento importante sellado. Algo que ya no se puede abrir. ¿Qué Que se sella falta? Que no se y ya puede no. borrar. Que está sellado y no se puede abrir. Te falta, ¿qué más? A ver, alguien que le añada. Seguro. Es algo seguro. Es algo que no se puede romper. No, sí se puede romper. Algo que no se puede borrar, ¿no? O sea, no es que uno quiere, el sello está ahí, no se borra. La autoridad. No sé, creo que ver El sello es como la tapa que viene del refresco. Pero sí se puede romper, ¿verdad? Así se puede romper. ¿Pero hasta cuándo se puede romper? Hasta que lo toma El dueño. El dueño. Y Hasta si ahí ese nada más. sello está roto, pues ya está violado. Entonces, es lo que le faltaba a mi hermano. Es algo que fue sellado desde que sale de la fábrica, ¿sí? Se unen todos los elementos. Bueno, vamos a hablar de un refresco. Ok, un refresco. Los elementos están esparcidos, porque todo viene del reino mineral. Pero es colocado en un frasco o una botella. Al momento en que todos los elementos están unidos, es sellado. Todos los elementos estén fermentados a una cierta cantidad de fermento, grados de fermentación, es sellado. Y es enviado hasta que llegue en manos de aquel que pagó por él. Eso significa un sello verdadero. Hay falsos sellos. Alabanza al Señor. A veces ha habido un falso inspector que no es fiel. Y dice, así, mándalo, pues total, y se van a dar cuenta porque ahí se van a meter entre diferentes, ¿cómo se llama? Lotes. Pero de todos modos, alguien se da cuenta. Alguien le hace daño. Y hace una demanda. Y al final llega al falso inspector. Gloria al Señor. Y se produce un falso sello. Gloria a Cristo. Entonces, vamos quedando claro. Una señal. Además de una señal natural, hay señales espirituales. ¿Amén? Por ejemplo, dije hace un rato, nuestra vestimenta es una señal. Yo no les mando que anden en la calle con trajes y corbatas los varones y nuestras mujeres, hermanas, todas vestidas decorosamente, aún si trabajan. Pero la cristiana guarda su prudencia. Su vestimenta es modesta. ¿Qué es modesta? Con disciplina. No agrede a otra persona. Dirá, hermano, ¿y cómo agrede? Bueno, la única manera que una hermana puede agredir a su semejante, pues es el atuendo que puede llevar, su vocabulario, también sus acciones. Amén. Todas esas cosas debe de evitar la cristiana. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo no voy a ser extremista porque todo es por revelación de Dios. Si usted tiene un pantalón en su casa, si lo usa, tenlo. Si no lo usa, deshágase de él. Y hermana, si tiene un pantalón que le es muy ajustado, deshágase de él porque va a agredir a sus semejantes. Dijo un predicador del mensaje de la hora hace muchos años, dijo, hay algunas hermanas que desgraciadamente nacieron hermosas. Yo me sorprendí. Dije,
Sí, ¿verdad? Desgraciadamente nacieron hermosas. Hay mujeres que tienen busto grande, caderas amplias, y aunque se ponga el vestido más holgado, se forman sus caderas, se forman sus bustos. Tiene que pagar un precio por esa hermosura que Dios le dio. Gloria a Dios. Amén. Tiene que comprarse un vestido más grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Una cristiana que aún no tiene el Espíritu Santo dirá, pues es que no hay de mi talla, pues es que ya no venden. El profeta de Dios dijo hace más de 60 años, todavía hay máquinas de coser. Porque en aquellos tiempos, gente que no tenía el Espíritu Santo dijo, pero hermano Branham, es que ya no venden ropas que me quedan. Y él le dijo, resumidas palabras, sí, pero aún venden tela y máquinas de coser. Excusas hay muchas, pero la revelación es de unos cuantos. Alabanzas al Señor. Hermana, si usted trabaja por alguna razón, tiene que trabajar. Busque no agredir a sus semejantes. Si tiene que usar un pantalón, búsquese lo que sea amplio. ¿Se van a reír de usted? Porque el diablo así es, así hace. Sí, Señor. Amén. Se van a burlar de usted. Pero usted tiene un patrón, tiene que cumplir con esos requisitos. Pero si le dejan ir con su falda, vaya con su falda, vaya con su vestido, salvo haya una ley en su trabajo donde le exijan que lleve un pantalón. Pero, hermanas, evítenlo. Ponga su propio negocio, esfuércese en el Señor y sea libre de esas acusaciones, porque todas las acusaciones llegan al trono de Dios. La Escritura dice, ama a tus semejantes o ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Aleluya. Ay, ¿cómo lo voy a amar? No provoques que se pierda, porque la Escritura dice, el que mirare a la mujer y la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella. Se fue al infierno el hombre, y aquella que lo mandó al infierno tiene que irse también, porque adulteró con ella. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Así como el que comete, así como el que lo causa. Alabanzas a Cristo. Gloria a Dios. Una señal, señales espirituales. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Orarán por los enfermos y sanarán. Amén, amén. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán serpientes, no les hará nada. Alabanza al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Señales que debe de portar una iglesia, que entre ellos está el Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Cuando esas cosas estén en el individuo, en el creyente, viene Dios y sella, vamos a decir, sella el paquete. Y ese paquete no puede violarse, ese sello, hasta que llegue a su destino. Alabanza al Señor. Es un abogado, porque si usted tiene el sello del Espíritu Santo, ayer platicaba con un joven, me dice, pero es que la carne es carne. Es que yo no puedo creer, dijo, que los hermanos que van a las iglesias ya no les emociona ver a una mujer. Le dije, el cristiano, el creyente, a medias sí, porque es creyente. Le dije, es una cosa muy diferente, muy distante, es ser creyente de ser cristiano.
o de ser un creyente con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque ser creyente, pues ya lo expliqué, lo repito, no quiero que se les pase, hermanos. Ser creyente es decir, yo creo en Cristo. Amén. Yo creo en Cristo, pero de repente me robo algo. Yo creo en Cristo, pero de repente hablo públicamente o hablo, vamos a decirlo así, genuinamente, una grosería. Porque todo tiene su lugar, amado hermano. ¿Quién no sabe decir una grosería de los que estamos aquí? ¿Quién no conoce una palabra? Alabanza al Señor. Todo tiene su lugar. Porque a veces nos hacemos religiosos y oímos que anda alguien hablando palabras obscenas y vamos a decir, no debes decir eso porque te va a castigar Dios. Para empezar, le estás aplicando juicio, ese nunca va a ir a tu iglesia. ¿Por qué? Porque lo estás señalando ya en juicio. Amén. Y Dios ha ampliado su alfombra de gracia, que es misericordia. Por eso es que la iglesia tiene que tener la revelación para poderse ganar un alma para Cristo. Alabanza al Señor. Hacerse flaco con los flacos, como dijo Pablo, no es nomás ayudar y incluso regalar dinero. No. Tampoco es ir y predicar la palabra y llegar con el incrédulo y abrirle la Biblia y decirle, es que aquí dice. No, todavía más le dice, mira, léanlo. Si esa persona no conoce ni la Biblia. Alabanza al Señor. Si usted está sellado con el Espíritu Santo, si el creyente está sellado con el Espíritu Santo, ahora es un creyente redimido, un creyente con el Espíritu Santo. Si él comete un error, abogado tiene para con el Padre Jesucristo, hombre. Amén. Pero no nos agarremos de ahí que, pues si cometo este error, de todo modo Cristo es mi abogado y cometo el otro. No. Porque Él está incidiendo en el mismo error. De hecho, en la ley no podía un hombre cometer el mismo pecado. Aunque llevara el toro más grande, no, porque si hubiera encontrado o era encontrado culpable la primera vez, era exonerado y mataban el animal que llevara el sacrificio y era rociado con esa sangre y era absuelto de su pecado. Podía seguir asistiendo en la sinagoga o en el tabernáculo. Pero si regresaba otra vez, ahora trae una vaca más grande porque ahora lo volvió a cometer, era apedreado por el mismo pecado. Alabanza al Señor. Entonces no que no sea de gran consuelo decir abogado tenemos en el cielo, porque tienes que tener una justa razón para que el Señor abogue por usted. Alabanzas a Cristo. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Un consolador. ¿Para qué sirve el consolador? Hermano Eduardo, ¿qué es el consolador? Alguien que consuela, que se pone en su lugar. ¿De acuerdo? Según la Biblia. Alguien que te apapacha. A grandes rasgos sí. Te apapacha con un chicote. Es alguien que entiende la situación por la que estás pasando. Gloria al Señor. Es un consolador. Alabanzas a Cristo. El consolador es Jesucristo mismo. Ese es el consuelo. Jesucristo es misericordia. Aún después de que hemos sido llenos del Espíritu Santo y sellados con el Espíritu Santo,
Él no deja de ampliar o de interponer su misericordia ante nuestros errores. Él sigue siendo el mediador. Amén. Él es el mediador, pero ya no como Jesucristo en el templo humano que andaba, sino como el Espíritu Santo. Él es el mediador. Amén. Él es el que intercede. Por eso es que es abogado. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Alabanzas al Señor. ¿Alaban al Señor? Muy bien. Ya tenemos claro que esas cosas. Según Gálatas, el capítulo 3, encontramos que la promesa, ahí lo dice Pablo, la promesa en el cual Dios le dijo que serían bendita su simiente. Amén. O su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Solamente dijo en tu simiente, en tu forma, en tus planes. Amén. Gálatas 3:29. Alabanzas a Cristo. Amén. Esto es un repaso, hermanos. Amén. Imagínense, hermanos, Pablo, ¿cuántas veces tuvo que repetir los cultos que se quedaba año y medio? Alabanzas al Señor. Bendito sea Cristo. Dice el versículo 29 de Gálatas 3: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Alabanzas a Cristo. Versículo 16: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esto pues digo, que el contrato confirmado, fíjate, es un contrato, es un pacto confirmado de Dios para con Cristo. La ley que fue hecha 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue hecho la promesa ¿a quién? A su simiente. Por eso es que no fue hecho a la bautista, a la metodista, a la pentecostal unida, a la neopentecostal, apostólicos, a los neoapostólicos. No, a su simiente. Amén. Una simiente. Tampoco a la pequeña Jerusalén, a la simiente. Alabanza al Señor. ¿Y dónde está su simiente? Si usted va y escudriña el mensaje del rapto que predicó nuestro profeta, encontrará que la simiente está en todo lugar, en toda iglesia, aún en la denominación, aún en la más vil. Ahí está la simiente. Pero eso no quiere decir que si en la iglesia pentecostal está la simiente, todos son simiente. Uno, dos son simientes. Amén. El resto son perdidos, ¿no? Porque también hay fatuas. Y al final los perdidos. Alabanzas a Cristo. Gloria a Dios.
Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Las simientes son pocas. Y aquí digo algo, los perdidos son pocos, los que sobreabundan son las fatuas, son muchos. Por eso San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Amplió tan grande su misericordia el Señor que dijo: si alguno diere a estos mis pequeñitos un vaso de agua fría, no pasará desapercibido tal hecho. Amén. Gloria a Dios. ¿Ese fue a la iglesia? ¿Fue al templo? No fue. Solo le dio un vaso de agua fría a estos, los pequeñitos del Señor. Entonces, hermano, el que no se salva porque no es de Dios, porque así es, de veras. No es el que quiere del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Amén. ¿Para qué entonces fuimos llamados nosotros las fatuas, vamos a decir? Para que pregones el Evangelio. Yo como fatua voy a llamar otra fatua, aunque llames fatua, pero te llamó el Señor para que pregones el Evangelio, porque Él vino a buscar su simiente. A Dios Todopoderoso le interesa su simiente. Su simiente. Quiere redimir su simiente. Amén. Gloria a Dios. ¿Y a quién usa? A la fatua. Por eso es, hermanos, que aquellos que quieren ser predicadores, que quizás así van a ser la novia, no. El predicador peligra que sea la primera fatua de la congregación. Oh, yo soy predicador, no quiero ser fatua. No te preocupes, es elección de Dios. Dios así lo elige. A veces en las iglesias envidian al ministro porque, ay, mira, si predica y a mí no me dieron chance de predicar. No te preocupes, que se hace el simiente. Amén. Amén. Hay pastores que gritan y predican, como yo que soy la novia. No creo. No creo. Alabanza al Señor. Dios llamó a ministros. Y si eres novia, pues gloria a Dios. Y si eres fatua, gloria a Dios. Amén. Pero ¿para qué te llamó? Para buscar la simiente. Porque para la simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Necesitamos una simiente, cuando menos aquí, y nuestras familias sean benditas. Amén. La palabra de Dios se va tan lejos y luego llega tan cerquita para que nosotros la palpemos. Amén. Aleluya. Yo he sido bendito, hermanos. Yo creo que aquí hay una simiente de Dios. Gloria a Dios. Si no, no hubiera bendición en mi vida. Si no, no hubiera yo cambiado. ¿Quién es la simiente? No lo sé. Dios lo sabe. Amén. Porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Cristo. Alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a buscar otra escritura que nos recuerda. Génesis 17. ¿Se acuerda qué versículo? Es el 12, ¿verdad? Gloria a Cristo. Alabanzas al Señor. ¿Ya descansaron, hermano? Sea sincero. ¿No? Alabanzas a Cristo. Aquí está el pacto o el contrato, 17 versículo 10. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente. Pues de ti será circuncidado, si tu simiente después de ti,
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Entonces, amado hermano, todos, es como dije hace un rato, es tipo y sombra. Todos debemos de tener la señal del Espíritu Santo. Pero hermano, pero no que todos no todos pueden tener el Espíritu Santo. Por eso Dios lo fue dando en partes características del Espíritu Santo. La fatua puede tener la señal del Espíritu Santo. Alabanza a Dios. Porque en la parábola de los 10 vírgenes, pues habla que son vírgenes. Y habla que tenían lámpara y que tenían aceites. Amén. Que tenían encendidas sus lámparas y las 10 cabecearon. Porque alguien dice, no, es que las fatuas se durmieron. No, también las prudentes se durmieron. Vamos a leerlo. Para que no quede así como que no es cierto. Alabanza al Señor. San Mateo 25, ¿verdad? Hay que irnos aprendiendo las escrituras. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sí es San Mateo 25 o estoy equivocado? ¿O es San Mateo 10? Ayúdenme pues. 25:5. Ah, sí. 10 vírgenes. Gloria al Señor. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. ¿Qué se aburrieron de esperar? Empezaron a bostezar. Empezaron a bostezar y se durmieron. Alabanza al Señor. Pero dice que a la medianoche hubo un clamor. He aquí el esposo viene y salir a recibirle. Alabanza al Señor. Entonces, amados hermanos, eran vírgenes, eran novias pues. Entonces, la fatua puede portar la señal. Amén. Puede echar fuera el demonio. Amén. Puede orar y los enfermos sanar. Amén. Puede hacer cosas, Dios puede obrar milagros a través de la fatua. Amén. Amén. Pero esas son señales. Alguien que reclame porque hace eso, que diga, no, yo sí, conmigo está, yo soy la novia porque, mira, lloro por el enfermo y sana. No. Toda tu altanería te vas a encontrar con Dios, te dirá, apartados de mí, malditos. Nunca os conocí. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Y por qué le dicen malditos? Porque se enaltecieron a sí mismos. Se dieron gloria a sí mismo. Y Dios dijo, o Dios dice mejor, en tiempo presente, yo no doy mi gloria ni mi alabanza a nadie. Gloria a Dios. Porque mío es la alabanza. Amén. Así dice el Señor. Amén. Amén. Por eso no podemos decir yo sé más. No. Yo lo hago mejor. Yo soy mejor que la hermana fulano. Yo soy mejor que el hermano fulano. No, porque te vas a encontrar enjuiciado para con Dios. Así como lo hizo el rey de anoche. Exacto. Se enalteció. Dijo, yo soy el rey y voy a quemar el incienso, porque a lo mejor ya había llegado la hora de quemar el incienso y a lo mejor los sacerdotes se tardaron.
pero eso no le da autoridad de hacerlo. Anoche lo que predicó el hermano realmente es que es lo que pasa en muchas iglesias, sobre todo denominacional. E incluso en el mensaje de la hora han pasado esas cosas, que alguien se cree y tumban al pastor y ya se sube otro. Bien. Amén. Hermanos, hay gente que se cree, que se dice ser hermano y está orando porque caiga el pastor, porque quiere subirse él. Amén. O está haciendo separación en la iglesia, está haciéndose su propio grupito. Y quizás sí, Dios lo llamó a ser ministro, pero no se esperó la hora. Amén. Quizás tiene que batallar un poco y un día Dios le va a bendecir y le va a poner una obra a su cargo. Pero para todo tiene su tiempo, dice la palabra. Amén. Alabanzas a Cristo. Bendito sea Dios. Pero Abraham, o el mensaje de Génesis 17, dice que todos deben de ser circuncidados. Trayéndolo a nuestro tiempo, todos debemos de portar la señal del pacto. Toda la iglesia de Dios. Solo esta iglesia no, toda la simiente de Dios. Y, porque habla en general, a los que nacen en su casa, a los que son comprados por dinero. Allá la sombra. Aquí, hermanos, esa promesa fue para el pueblo de Israel, pero al decir y al extranjero, los gentiles. Alabanza al Señor. Todos debemos de portar la señal. Él es un sello. Ahí sí, todos tienen que ser sellados. Uno sellado en su alma y otro sellado afuera. Por eso hay una iglesia o hay individuos creyentes fatuos. Ellos fueron sellados en esa fe. Hay trinitarios que mueren en esa fe. Fueron sellados ahí. Pero en estos últimos días, Dios quiere sellar a su novia. Hay escrituras, hermanos, una escritura que dice que ellos no pueden ser santificados sin nosotros. Nosotros, la última edad, es el sello. Por citar algo, la iglesia luterana, la iglesia metodista, los pentecostales, fundadores, no alcanzaron el sello final, sino la novia de Jesucristo de los últimos días será el sello. Alabanza al Señor. Desde la edad de Éfeso, desde la iglesia, la primera edad, hermanos, hasta nuestra edad, te están clamando un tipo de los que están debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea sellada la última edad. Alabanzas a Cristo. La iglesia tiene que ser sellada. Y no puede tener el sello de corona hasta la última edad. Hasta esta última edad. Estamos en la última edad, en el último tiempo. Dios está pronto a su venida. Usted dirá, hermano, pero no se nota mucho que haya un alboroto. Es que de todos modos, el alboroto o el anuncio al tipo de Noé ya empezó desde hace años. Vino el profeta que Dios envió, que Dios llamó, pregonando este mensaje de restauración. Este mensaje no es de locura, es un mensaje de restauración. Amén. Esto que yo estoy predicando, hermano, está predicado hace muchos años. Y aún desde entonces no encajaba con el pentecostalismo, con los metodistas, con los católicos. Y hoy sí, igual no encaja. Porque este mensaje es especial. ¿De dónde estoy hablando de esto? De la misma Biblia que leyó Pablo. O vamos a decir, después de que fue
escrito o fue acomodado el canon bíblico. Alabanza al Señor. La misma Biblia que leyó Martín Lutero, que leyó Wesley, que leyeron los pentecostales y toda denominación, es la misma Biblia. De ahí está saliendo esta palabra que se predica hoy. Alabanza al Señor. Y hoy hay muchas iglesias, hermanos, y ancianos que profesan ser cristianos, pero no saben qué es el Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Creen que el Espíritu Santo es una emoción, creen que el Espíritu Santo es hablar en lenguas, es profetizar, es orar por los enfermos. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es una señal, eso es parte del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Las señales es una vestimenta. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 14. Alabanzas al Señor. Ya vamos a parar un momento. Aquí vamos a iniciar a escudriñar ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito envió Dios el Espíritu Santo? Alabanza al Señor. ¿Por qué lo anunció desde Abraham? Dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Para qué lo enviaría Dios? ¿Por qué? Alabanza al Señor. Versículo 14, San Juan 14. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se da cuenta? Aquí el mismo Señor Jesucristo en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Alabanzas al Señor. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Porque si se dan cuenta, en esos días sus discípulos no se dieron cuenta. Por eso Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Pero él le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ellos no lo pudieron ver, por eso dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día, vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En esta porción de esta escritura, o
voy a decirlo así, en el libro de Juan está la revelación para qué fue enviado, para qué fue dado el Espíritu Santo. Alaban al Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Esta porción que hemos leído nos revela que el Espíritu Santo estaba en Cristo. Amén. Que Él era el Espíritu Santo, pero en la forma o en el cuerpo que estaba el Espíritu Santo no podía entrar en ninguno. A pesar de que los discípulos andaban con Él, pero el Espíritu Santo no podía entrar en ellos porque era una masa visible, palpable. Amén. Era un hombre. Gloria al Señor. Él tenía que irse para poder descender otra vez y venir a morar en su iglesia. Ahí lo dice claro en estos versículos que hemos leído. Amén. Yo os rogaré al Padre. Alabanza al Señor. Lo volvemos a repetir. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Me atrevo a decirlo. Dios vendrá a ustedes de otra forma, pero será el mismo Dios. Amén. Hoy ha venido en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús en aquellos días, o vino en la persona de Jesús para estar con sus apóstoles. Y muchos le vieron, no solo sus 12 apóstoles, estuvo con muchos. Amén. Pero Él dijo: estaré en vosotros. Alabanza al Señor. Lo dijo al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Si se dan cuenta, hermanos, aquí el versículo 17 está diciendo que no va a venir a todo el mundo. Amén. Sino solo va a venir a quién? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros, le estaba hablando a sus discípulos nada más. Amén. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Gloria al Señor. Para que el Espíritu Santo esté en nosotros, hermanos, es necesario que le conozcamos. El mundo no le puede conocer. De todos modos, Él no vino al mundo. Él vino a su iglesia. Y la iglesia le tiene que conocer para que el Espíritu de verdad esté con su iglesia y en su iglesia. Alabanza al Señor. Luego dijo el versículo 18, ahora habló Jesús en primera persona: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Aquí es un misterio que incluso el trinitarismo y el mensaje de la hora, los unitarios, no entran en común acuerdo. Alabanza al Señor. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice: aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Quiénes lo van a conocer? Solamente su iglesia. Su iglesia verdadera va a conocer que el Señor Jesús, alabanza al Señor, Amén. dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esa es la revelación de la palabra Ejad, unidad, unidad de muchos.
Pero no podemos hacer una unidad y el Padre aparte. No podemos hacer una unidad y Jesús aparte. No. Jesús está en el Padre. Amén. Gloria al Señor. Nosotros en Él. Alabanza al Señor. Y Él en nosotros. Es el mismo. El Espíritu de verdad. Aquel que se paseaba sobre las alas de las aguas. Amén. Ese es el Espíritu de verdad. Estaba con Jesús, Jesús con Él, Jesús con nosotros, nosotros en Él y Él con nosotros. Amén. El Espíritu de verdad. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aquí nos está revelando Dios mismo. ¿Cómo es que Él puede descender en su iglesia o a su iglesia? Alabanza al Señor. El que tiene mis mandamientos. Aquí quiero yo hablar algo, hermanos. No es el que lee mis mandamientos. Por eso, hermanos, es incorrecto. Lee la Biblia, debes leer tu Biblia, hermano. Levántate temprano y léete aunque sea unos 5 versículos. No es cierto. No es cierto. Si quieres, léala. Porque alguien te dice. Pero si los mandamientos están en ti, no necesitas que te digan que leas tu Biblia. Tú solito vas a ir y Dios te va a abrir la página que necesita tu alma. Amén. Ay, hermano, pero si yo no leo. Todavía no has portado la señal. Alabanza al Señor. Debes de leer la palabra de Dios para que conozcas. No, Señor. Dice el que tiene mis mandamientos y los guarda. Hay muchos hermanos que creen. Como les comento, yo platicaba con un joven. Le digo, tú eres un creyente. Tú sabes que existe Dios. Le digo, claro. Por supuesto que existe. Si no, ¿cómo viviríamos? Sí. Tú conoces que es supremo. Y que si Él quiere, en un abrir y cerrar de ojos, puede arrancarte la vida. Digo, claro. Sí, yo creo. Sí. Por ejemplo, quizás ese varón tiene los mandamientos en su corazón. Pero si no es el tiempo, aún no los guarda. Alabanza al Señor. Entonces, no es el que lee mis mandamientos, el que se aprende mis mandamientos. No. El que tiene mis mandamientos y los guarda, alabanza al Señor, aquel es el que me ama. Entonces, ¿usted se tiene que esforzar para amar a Jesucristo? No, hermano. No es cierto. Que ponte a orar, hermano, dobla tus rodillas y ora al Señor y ayuna. No. Eso solo lo hace el que nació con los mandamientos del Señor y los guarda. Alabanzas a Cristo. No es, pues ya no voy a ayunar y no voy a orar. No se confunda. Le estoy dando revelación, alimento que hay que masticar. Decía el profeta, si usted recibe la palabra y no mastica bien la palabra, usted nunca va a poder detectar el sabor del alimento que está comiendo. Por eso yo pregunto hace rato, ¿quién repasó el culto? Repasar el culto es lo que dijo el profeta, masticar la palabra revelada. Esto no me pasa a mí, hermanos, de que pregunto y me dicen, yo no pude. El profeta decía, ahí están las cintas, repasen las cintas, adquieren las cintas. Se está pidiendo un incentivo, no se está vendiendo, solo es un precio de recuperación. Dijo, y si usted no tiene para pagar la cinta, solo pídala que nosotros se la hacemos llegar.
Así decía el profeta. Porque él quería que masticara la palabra, que la repasaran, que la oyeran. Pero el tabernáculo Branham era así como la pequeña Jerusalén, con 1000 lugares a lo mejor. Se reunían 600 hombres en día de culto normal. Amén. O 600 cristianos, entre varones, mujeres y niños. Pero el profeta Tomo le decía: repasen las cintas, escuchen las cintas. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque por eso del mismo tabernáculo Branham salieron otras ramas del mensaje de la obra, porque no masticaron bien la palabra y no encontraron la esencia, el sabor. Alabanzas a Cristo. Y hermanos, un catador realmente no aprende, no es que sea tan instruido, es algo que trae desde adentro. Y él en lo que empieza a masticar te va a decir qué tipo de especias tiene la comida. O si es una bebida, tú le das una bebida y él tiene un don para detectar los sabores, y él lo probará tantito, lo saboreará. Quizás echará otro traguito y lo saboreará, lo enjugará en su paladar y dirá: esto es de esto, pero tiene esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque lo está saboreando. Alabanza al Señor. Gloria a Cristo. El que tiene mis mandamientos, el que nació, al que le fue dado mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Amén. Si usted oyó la palabra y usted la pone por obra, eso es guardar los mandamientos, usted inmediatamente está demostrando una señal que ama a Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Si dice la Escritura, los fornicarios no heredarán el reino de Dios, y usted oye esa palabra y algo le despertó y dice: amén, eso es cierto, es verdad. Es porque el Espíritu de Dios o la fe que Dios le dio está despertando. Y dice: ya no seré más fornicario. No, yo tengo que arreglar este asunto. Aleluya. Eso es guardar el mandamiento. Eso es portar una señal. Amén. Y cuando usted hace eso, usted arregla su vida delante de Dios, usted está con sus hechos, está manifestando que ama a Jesucristo. Amén. Que ama al que lo salvó, que ama a aquel que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Alabanzas a Cristo. Gloria a Dios. Dice: y el que me ama será amado de mi Padre. Aquí vamos a hacer otro énfasis, o hacemos un paréntesis. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra. Él es el verbo que fue hecho carne, y esa carne fue puesto en un libro o en una biblioteca que se llama la Biblia, y esa es la palabra. El que ama, dice: el que me ama será amado de mi Padre. Aquí está Jesucristo. El que me ama, el que ama la palabra, será amado de mi Padre. Gloria al Señor. Y vuelve a retomar su lugar y dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso, hermanos amados, a veces nosotros estamos clamando porque Dios nos haga un milagro, porque Dios nos favorezca. Pero aquí está la instrucción, hermanos, en el versículo 21. Primero, usted tiene que darse cuenta si en usted están los mandamientos de Dios. Cuando usted lee la Escritura y eso dice: amén, esto es verdad. Bendito sea Dios, porque el mandamiento está dentro de usted. Pero cuando usted lo lee como una historia, no encontró ninguna esencia, o no ha despertado, o no lo tiene.
Amén. Porque aquel que tiene los mandamientos de Dios, a la hora que está predicando el siervo de Dios, la palabra le empieza a redarguir su corazón. Como dijo el pastor que predicó anoche, no es para esta iglesia en particular. Qué bueno que son varias iglesias, porque así no van a decir que me pagó el pastor Oliver para que yo predicara. Al final de la oración dijo, si usted sintió que esta palabra fue para usted, dile al Señor, cámbiame. Me agradó su predicación. Aleluya. Amén. Porque es verdad, hermano. Es verdad. Que, hermanos, se nos pasa la palabra por alto. Y es que, hermanos, si usted dice, voy a leer la Biblia para ver si se me queda algo, es que por alguna razón el hombre quiso llevarle la Biblia a todo ser humano. Y Dios lo permitió para que ninguno quedara sin excusa. Pero hay una enseñanza, hay una revelación. Usted no puede leer la Biblia por su propia cuenta. Dios levantó ministros. Dios levantó a hombres, llamó a hombres, donde Él revelaría su palabra. Alabanza al Señor. Gloria a Cristo. El que tiene mis mandamientos, repito, el que nació con mis mandamientos, el que fue llamado para portar mis mandamientos y la pone por obra, es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, cuando le clames, Él va a venir a la escena. Amén. Porque no necesitas al pastor para que sea el mediador. Eso de que voy con el pastor para que ore, voy a pasar al altar para que el pastor ore por mí. Eso es cuando usted viene llegando del mundo. Amén. El pastor va a interceder ante el Padre. Pero usted, iglesia, pequeña Jerusalén, y a toda la simiente de Dios, Dios les dio a Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay pastor, no hay evangelista. No. ¿Qué hace el evangelista? Es el que gana las almas y le dice, aquí están, Señor Jesucristo, son tuyos. Verdaderamente, hermanos, quizás el único que debe de orar por los enfermos y por algún necesitado es un evangelista, para meternos o meterlos al redil del Señor. Porque en el Señor fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Y qué es un sacerdote? Alguien que intercede. Y para ser un sacerdote necesitas al Espíritu Santo en tu alma. Aleluya. Alabanzas a Jesucristo. Incluso Judas el Iscariote dijo, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. ¿Por qué dice vendremos a Él? Allá en trinitarismo se agarra porque dice que Padre y que Espíritu Santo. Pero Dios está compuesto por dos objetos. Es la palabra y su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me indica la palabra, y la palabra revela al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo revela su misterio, el cual está en su palabra. Alabanza al Señor. Vendremos a Él y haremos con Él morada. Y dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia. Él solamente puede enseñarnos la palabra. Amén. Nosotros, o yo como ministro,
Hermanos, no puedo revelar la palabra. Yo soy el que, como dice la Escritura, el pastor que lleva las ovejas a pastos verdes. Pero yo no le voy a meter a la fuerza el pasto. Eso lo tiene que comer usted. El pasto yo no lo produzco. Eso lo produce la tierra. Y la tierra es sustentada por Jesucristo, que dijo que por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Final de todo, el alimento es Jesucristo. El pasto fresco es la palabra revelada, es Jesucristo. Amén. Yo lo llevo a pastos verdes, pero usted es el que se alimenta. Amén. Él es el que lo viste. Gloria al Señor. Y para que usted se pueda alimentar de la palabra, no tenemos excusa. Hoy se graban los cultos, hermano. Dios nos dio esa herramienta. Yo hubiera querido que no fuera así, ¿verdad? Como cuando empezamos, no grabábamos los cultos. Pero Dios nos abrió esa puerta. ¿Por qué? Yo anoche miraba que andaban poniendo cables o veo que cuando hemos ido a otras congregaciones un puño rollos de cable. Y le decía yo a la hermana Maribel, el único cable que voy yo estirado es por el proyector. Todo lo demás hay una cosita. Y ahí Dios nos ha ayudado. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Dios es tan simple, es tan sencillo. Amén. Pero es tan poderoso cuando estamos en contra de Él. Pongámonos de pie, amados hermanos. Aleluya. Podrías llamar, hermano, los cultos que es el Espíritu Santo 1, 2 y 3. Con esta es la tercera. El capítulo 14, donde hemos leído, sería la introducción de para qué fue dado el Espíritu Santo, que será nuestro próximo culto. Mis hermanos ministros que predican deben de ir buscando los mensajes que hablan del Espíritu Santo. Hay muchos, porque después de que yo deje este tema tendrán que abrir más ese panorama. No necesitamos andar de tema en tema, porque se han predicado tantas cosas, pero no se aprende. Alabanzas a Dios. Le dije que se aprendieron las escrituras donde hay reseñas del profeta Elías. Yo no sé si se lo aprendieron, se lo voy a preguntar el miércoles. Solo quiero las escrituras, donde Dios señala la virtud y el poder de Elías en un hombre. No se meta a escudriñar qué hizo Elías, porque eso déjaselo a los ministros. Para eso son llamados. Porque si no, pues le quitan la chamba a los ministros. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos ya se aprendieron los 66 libros de la Biblia? ¿De este lado? ¿Y uno? ¿Y de este lado? Cuando voy a abrir la Biblia en los próximos cultos, ya no los voy a esperar. Que yo le diga Efesios, usted, por aquí está Efesios. Jeremías, ya vas a ver por dónde está Jeremías. Ah, viene Ezequiel, está un poquito atrás, otro un poquito adelante. Joel, no lo van a andar buscando en el Nuevo Testamento. No se vaya al índice. Conozca su Biblia. Si usted se conoce los títulos o los nombres de los libros de la Biblia, usted va a saber que si le dicen Mateo y usted abrió, porque ya sabe más o menos está, y salió Malaquías, usted sabe que el siguiente libro es Mateo. Abrí en Marcos, es hasta antes. Dijo Corintios, pero abrí en Lucas, es más adelante. Abre en Lucas o abre en Romanos y dice, creo que está más atrás. Y ahí se va por el Antiguo Testamento. Los invito a que se lo aprendan. Nuestro hermano Liud, con nuestro hermano Joel hace un tiempo todavía se ven las marcas. Nadie se lo aprende. Ahora apréndase, hermano.
sepa. Sino que cristianos, no, yo sí soy cristiano. ¿Y cuánto libros tiene la Biblia? Ay, no sé, pero deja checo el índice. No se vale, hermano. No se vale. Hay que aprenderlo. ¿Sí se puede? Amén. Gloria al Señor. Es que nuestra mente la hemos haciendo que se haga lenta, que no retenga, porque ese es el plan de Satanás, que no podamos retener. Yo me acuerdo, hermanos, cuando empecé a tener teléfono, o bueno, antes que no tenía teléfono, me tenía que aprender varios números. Sí, amén. Tenía mi agenda. Sí, amén. Aunque todos tienen una libretita, pero a veces no traía una libreta. Y ahí andaba yo recordando, será el 7, era 8, ¿qué? Y a veces te tenía que gastar en la tarjeta porque eran esas de cajones, esas de lavadero. Y a veces tenía que marcar y no era, pero ya me cobraban un minuto que valía 4 pesos. Si era local, 8 pesos larga distancia. Entonces tenía que aprenderme los números. Pero hoy, hermanos, apenas me sé el de mi hermana. Creo que es el único después de mí. Es verdad, hermano. Satanás nos ha hecho flojos, dándonos tecnologías. Amén. Hagamos un esfuerzo natural para no claudicar en algo tan básico que es la palabra de Dios, como está escrita, como está ordenada en este libro. Amén. Oremos al Señor. Amoroso Señor, gracias te doy, Señor, en esta tarde, Padre. Señor, hemos alargado el culto, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, pero ayuda a tu iglesia, Padre. Han aprendido, Señor, han retenido, Señor, Padre, como se ha enseñado que es el Espíritu Santo. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Padre, porque si no te conocemos, Padre, ¿cómo podremos recibirte, Señor? Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos, Padre Santo, de tu perfecto amor. Ayúdanos, Padre, en este camino que recorremos, Señor. Queremos servirte. Ordena nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor. Te pido, Dios mío, por la reunión de la tarde, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, porque no predicaré otra cosa, Señor, sino este mismo mensaje, Señor. Mira tu iglesia, Señor, que, Padre, batalla, Señor, en retener. No digo que sean menos aquellos, Señor, pero, Padre, buscamos hablar una misma cosa, Señor. Y si algo es añadir, Señor, de este mensaje en aquel lugar, solo que sea en el orden de tu palabra, Señor. Deposito, Señor amado, todo mi ser, Padre. Tómame, Señor amado, y no me sueltes, Señor, hasta entregar el mensaje de tu palabra, Señor. Y, Señor, como Pablo, como Aquila y Priscila, Señor, que predicaban, Señor, tu mensaje, Señor, y aclaraban más particularmente tu palabra, Señor. Quizás haya uno, Señor. Qué glorioso sería, Señor, si el propósito de esas iglesias, Padre, oyera tu palabra. Señor Jesucristo, haz tu obra y tu palabra nacer, Señor bendito, en aquellos pesebres, Padre, donde tú has puesto una simiente. Amoroso Dios. Y bendice a tu iglesia local, Señor,
mis preciosos hermanos, Padre. Tú eres Dios, Señor, que bendice, Señor. Tú eres Dios que ayuda, Señor, que levantas al caído, Señor. Padre, que restaura, Señor amado, al perdido. Bendito Dios. Ayúdanos, Dios, que podamos alcanzar el poder de tu palabra, Señor. Y Señor, ser verdaderos testigos de tus grandezas, Señor. Pero más, Señor, de la redención, Señor. Y que seamos parte, Señor, de ese ministerio tuyo, de ir y buscar, Padre, lo que se había perdido, Señor. Y traerlo, Señor, porque eso es lo que tú viniste a buscar, tu simiente verdadera, simiente real, Señor. Padre, y si somos fatuas, Señor, oh bendito Dios, que podamos servirte, Señor, en el llamado que has hecho, Señor, de ser siervos, Señor, de tu grande obra, la simiente, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, Señor. Gracias por la ayuda que nos has dado. Gracias, Padre mío, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, porque si aquí hay uno, Padre, que nació con tus mandamientos, Señor, y Señor, ayúdale porque lo ponga por obra, Señor mío, y lleve la señal, Señor, de que te ama, bendito Dios. Y así, Señor, ser amado de nuestro Padre, el Espíritu de verdad, Padre, y el amor, Señor, se haga en uno, viniendo a morar, Señor. El misterio de la piedad se manifieste en tu iglesia verdadera. Amoroso Dios, así te doy gracias, porque te bendigo, Padre amado. Y bendigo a esta iglesia, porque es digna de bendición, porque han oído tu palabra. No permitas que se vayan vacíos, Padre. Dales retentiva de tu palabra, que puedan retener esta porción, Señor, que hoy se ha repasado, Padre. Señor, para provecho sea en sus corazones. Bendito Dios. Bendito sea tu iglesia, Padre. Benditas las almas que te alaban. Padre, porque lo hacemos pidiéndotelo en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Denle una ofrenda de palma. Que nos despida con una